Y en otro orden de cosas y de cuestiones, vamos a ver que hoy, esta mañana, cuando vuelve Milei de Estados Unidos ayer, bueno, esta mañana ya dio algunas entrevistas y la palabra del momento en argentino, la frase, fue tomada por muchos militantes peronistas, por medios de comunicación también kirchneristas, fue estanflación, por palabras de Milei, que los vamos a escuchar aquí. Déjenme encontrarlo en mi Twitter, donde lo tengo publicado. Aquí está. Hay riesgos de bajar el déficit, pero que al mismo tiempo los precios sigan aumentando y que se genere una estanflación. De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos. Pero la inflación, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses. La inflación sí va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este gobierno. Lo que nosotros estamos haciendo es crear todos los mecanismos para detener la emisión de dinero y que en un lapso de 18 a 24 meses terminar con la inflación. Bueno, esto no es una sorpresa. De hecho, se lo votó a Javier Milei sabiendo que iba a haber ajuste y que iba a ser un 2024 muy duro. Pero con la diferencia de que si seguíamos por el mismo camino del peronismo y el kirchnerismo, nos íbamos cada vez más a la decadencia, a una mayor inflación, que en estos últimos años fue acelerando y cada vez fue mayor. Y entonces todavía quedan esos rezagos de toda la inflación y la emisión monetaria y el plan platita de Sergio Massa. Entonces, esos rezagos económicos van a durar un año y medio en Argentina, así como lo fue en los 90 también con la hiperinflación de los 89. Pero la diferencia es que al hacer el ajuste y hacer las cosas bien económicamente, que lo va a hacer Javier Milei en este 2024, a partir del 2025 Argentina va a empezar a levantar y a mejorar económicamente. Así que esa es la gran diferencia y por eso Javier Milei fue votado por la mayoría de los argentinos. Hoy justamente tuvimos la proclamación de parte del Senado, que también lo tengo por acá en un video, que hoy oficialmente se declaró presidente a Javier Milei. Y bueno, acá tengo un video que además Cristina hace unos meses antes del arranque de las campañas a presidente decía esto. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿De dónde que tenemos miedo? En consecuencia queda proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027, el ciudadano Javier Gerardo Milei, y queda proclamada la cara de la diputada de izquierda ahí abajo. La vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo, la señora ciudadana Victoria Villarruel. Esos mamarrachos. Bueno, impecable. Y acá tenemos otro del 2011-2012, cuando Cristina decía esto. Lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas. Proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027, el ciudadano Javier Gerardo Milei, y queda proclamada vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo, la señora ciudadana Victoria Villarruel. Lo que deben hacer... Bueno, hermoso. Cristina Fernández de Kirchner hoy proclamó presidente a Javier Gerardo Milei y vicepresidente a Victoria Villarruel. Buen final, es cine, final realmente bueno. Y además, otra cosa que viene justamente de la mano del tema este de la estanflación que ocurrió hoy, tengo un video de Iván Carrino, que es un economista liberal de Argentina, pero es liberal solamente en el tema económico, después en el resto es bastante progre, de hecho tiene debates del aborto con Horacio Justo
Tiene alguna entrevista de hace 3, 4 años con Agustín Laje, pero es solo una entrevista, no es un debate. Pero tiene otros videos atacando a Agustín Laje por el tema de el aborto o de la homosexualidad, que, bueno, como les digo, es simplemente Iván Carrino liberal en lo económico, pero después en el resto es progre. De hecho, en el chat siempre, o en los comentarios le ponen que es un liber progre. Parecido a lo que sería Gloria Álvarez, tal vez. Bueno, Gloria no sé si es tan liberal en lo económico. Pero bueno, vamos a ver este video igualmente de la estanflación y esta palabra que hoy se hizo boca de muchos, sobre todo medios opositores, por la declaración de Javier Milei en las entrevistas radiales que dio, pero bueno, es la verdad, tampoco no asusta a nadie que esté un poquito informado y que sepa un poquito de economía o política en Argentina. De hecho, sabíamos que se venían 6 meses durísimos en el 2024 en Argentina y bueno, esperemos a ver cómo resulta también con las reformas que tiene que hacer de shock el 11 de diciembre Javier Milei. Estanflación es la palabra del momento en Argentina. Pero, ¿qué quiere decir? Lo analizamos a continuación. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, confirmó que Argentina va a enfrentar una estanflación el año que viene. Hay riesgos de bajar la inflación, de bajar el déficit, pero que al mismo tiempo los precios sigan aumentando y que se genere una estanflación, lo que se conoce en la economía como una estanflación. De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos. Ahora bien, ¿a qué se conoce como estanflación y cuán raro es este fenómeno para la economía argentina? En primer lugar, arranquemos por lo básico. Estanflación es una palabra que se usa en economía para describir a una situación en donde hay altos niveles de inflación combinados con el estancamiento de la economía. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que las economías en general tienen tres posibilidades. O bien pueden crecer, o bien pueden decrecer, o bien pueden encontrarse estancadas. Que además desde el 2011 en Argentina venimos con 0 crecimiento. Generalmente, los economistas evaluarán cada caso mirando la evolución del PBI o del PIB real de la economía de que se trate. ¿Pero qué es el PIB real? Bueno, es un indicador macroeconómico que busca medir la cantidad de bienes y servicios que una economía produce en un momento dado del tiempo, generalmente en el periodo de un año. Imaginemos entonces que un país se dedicara solamente a producir carne. Si en un año dado, digamos en el año 0, ese país produce 100 toneladas de carne, entonces vamos a poder decir que ese país creció si en el año 1 produjo más toneladas de carne, pero vamos a decir que ese país o esa economía cayó o decreció si al año siguiente produjo 90 toneladas de carne, menos que las 100 producidas originalmente. Ahora bien, si resulta que en este país se producen todos los años las mismas 100 toneladas de carne, el PIB real no estaría creciendo nada, no crecería la cantidad de bienes y servicios producida año a año y por tanto diríamos que en ese país la economía está estancada. En un paréntesis histórico, habría que decir que el concepto de estanflación es un concepto bastante moderno que empezó a sonar allá por los años 60 y 70 cuando se empezó a cuestionar el paradigma keynesiano. Hasta ese entonces, las recetas keynesianas suponían que la economía se podía regular con un poquito de inflación. Es decir, que las economías se podían estimular, que el gobierno podía lograr un mayor crecimiento económico y una caída del desempleo, generando un poco más de inflación. Por lo tanto, era razonable esperar una relación negativa entre la inflación y el desempleo, pero una relación positiva entre la inflación y el crecimiento. Recordemos que Javier Milei tiene la gran ventaja de que fue keynesianista en sus primeras épocas de economista, en los 2000, pero después encontró a Rothbard y al liberalismo y ahí pegó un giro tremendo y se dio cuenta de que la economía no puede ser, como dicen los zurdos, y que, como ya sabemos, nunca funciona. Y ahí se hizo recontra liberal. Es decir, el gobierno genera inflación, estimula la economía y baja el desempleo. Ahora, por el otro lado, si el gobierno quisiera detener la inflación, entonces eso podría resentir la actividad económica y aumentar el desempleo. Lo esperable entonces era inflación con crecimiento y desinflación con decrecimiento. Sin embargo, lo que empezó a pasar
por esta época es que varios países empezaron a tener niveles altos e incluso crecientes niveles de inflación combinados con el estancamiento económico o con la recesión. Y esto claramente era una novedad para la cual se terminó acuñando este concepto de estanflación, la combinación de alta inflación y estancamiento económico. Cerrado el paréntesis histórico, volvamos a la Argentina. ¿Qué quiere decir? Que el año que viene vamos a tener una estanflación. Bueno, lo que decíamos, que vamos a tener altos niveles de inflación y que la economía probablemente no crezca. Respecto de la inflación, esta se va a mantener alta, o diría yo, incluso se va a acelerar, es decir, vamos a ver más inflación de la que estamos viendo hoy, porque hay que sincerar una serie de precios que han estado regulados, que han estado pisados por muchos años ya. El ejemplo paradigmático. Supuestamente hay estimaciones hasta mayo del año que viene, del 2024, que llegan con inflación en aumento hasta llegar a una inflación interanual del 230% aproximadamente. Es decir, que se va a ir acelerando un poco la inflación mes a mes porque hay que, bueno, recibir todos los coletazos que nos deja el ministro de Economía Massa, que era candidato a presidente, que realizó la campaña más cara de la historia. Entonces, toda esa plata que usó la tiene que pagar ahora el gobierno entrante, Javier Milei, y el pueblo argentino. Por eso es una vergüenza lo que han hecho. De hecho, ayer nos enteramos en Argentina que además de las LELIC, que eran el gran tema que preocupaba al gobierno entrante, sobre todo a Javier Milei, ahora además están las LEDIP, que es un instrumento nuevo que significan 5.000 millones o 6.000 millones más de dólares que deja como deuda, que es deuda en pesos en realidad, pero equivalen a 6.000 millones de dólares. Las LELIC representaban más o menos 25.000 millones y ahora tenemos 6.000 millones más, culpa de las maniobras de último momento de Sergio Massa. Rompen todo para irse. Son unos caraduras, unos vendepatrias y ojalá que terminen presos. Obviamente, es el del dólar oficial, que probablemente vea una unificación con el dólar paralelo y ese salto va a implicar también un salto de la tasa de inflación. Entonces, por un lado, vamos a ver más inflación, porque hay que sincerar algunos precios, pero también porque se ha emitido mucho dinero en el pasado y eso genera una inflación que llega con un efecto rezagado. Este punto lo enfatizaba Milei también en la entrevista que dio esta mañana. Pero la inflación, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses. Y eso ya fue decidido, ya fue hecho. Es decir, la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, la inflación está jugada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que vos hiciste en los últimos 2 años en materia de política monetaria. Entonces, la inflación sí va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este gobierno. Y en cuanto al crecimiento, es probable que ocurra que este sinceramiento de precios afecte negativamente los costos de las empresas, afecte también los bolsillos de los consumidores y por tanto veamos en 2024 una retracción de la actividad económica o bien un estancamiento de la misma, por lo cual estaríamos en el escenario que describe Milei de esta inflación. La pregunta ahora es si esto es tan raro o tan llamativo para la historia reciente de Argentina. Y mi respuesta es contundentemente no. Si miramos los datos de los últimos 11 años de la economía argentina, por ejemplo, vamos a llegar a la siguiente conclusión. Como se ve en este gráfico, la economía estuvo bastante estancada y de hecho presentó un crecimiento desde diciembre de 2012 hasta mediados de este año de 3,9% acumulado en el total del periodo. Lo que quiere decir que esta economía estuvo creciendo un 0,3% cada año en todo este periodo. Es decir, que por los últimos 11 años, la economía argentina estuvo virtualmente estancada. Y en todo este periodo, ¿qué pasó con la inflación? Mis cálculos me dicen que la inflación acumulada de todo este periodo es de nada menos que de 5.133%, lo que quiere decir que los precios en todo este tiempo se multiplicaron por 52. Alta esta inflación venimos atravesando hace un montón de años. Por si esto fuera poco, si los datos de la producción agregada se ajustan per cápita, es decir, se dividen por la cantidad de población, llegamos a la triste realidad de que desde diciembre de 2012 el PBI real per cápita cayó en 10,6%. Así que no solo tenemos una estanflación de largo plazo ya, sino una recesión, una caída del PBI combinada con estratosféricos niveles de inflación. Para ir cerrando, te voy a dejar otro dato que es
ver la estanflación en cada año puntual en los que venimos hablando. Este gráfico que ves acá es un gráfico que muestra las variaciones anuales de nuestro PBI en términos reales desde el año 2012 hasta el año 2023. Y ahí se puede ver claramente que el PBI cae en el año 2012, en el año 2014, en el año 2016, en el 2018, en el 2019, en el 2020 y de vuelta en el 2023. Es decir, que hemos atravesado 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23. 7 contracciones del PBI y en ninguno de esos años la inflación fue inferior al 20%. O sea, que si en 2024 volvemos a atravesar un año de estas características, no va a ser nada nuevo para la economía argentina. Ahora sí, queda desear que a partir de 2024 queden sentadas las bases para una sólida recuperación y un sólido crecimiento hacia adelante que combine el crecimiento de nuestro PBI real per cápita con el descenso de la tasa de inflación. Ojalá esto pase, ojalá las reformas que impulsa el nuevo gobierno den estos resultados, porque es lo que Argentina más necesita. Si te quedó alguna duda o tenés preguntas o comentarios, no dejes de hacerlos en la cajita. Bueno, como ya les había dicho, desde el 2011-2012 que Argentina no crece, está en esta inflación, así que no es algo nuevo. Lo que quieren instalar desde los medios opositores y desde los opositores militantes es simplemente una falacia y ahora le quieren echar la culpa a Milei, que todavía ni asumió que es el responsable de todo el quilombo que nos dejan los gobiernos peronistas en estos últimos años. Y también el paréntesis de Macri, que no hizo las reformas que sí tendría que haber hecho y que ahora Javier Milei sí las debe realizar.